Hola, en este video ilustraremos la aplicación del análisis de supervivencia, específicamente de la regresión de supervivencia paramétrica a un caso de estudio usando el programa JMP, pronunciado como JOM. Más información sobre el caso de estudio, diseño de experimentos y análisis de supervivencia se presentan en el primer video de esta serie o lista de reproducción. El objetivo fue evaluar el potencial insecticida contra garrapatas de dos productos naturales aislados de una planta medicinal. Se usó un diseño factorial de dos factores con dos niveles designado como 2 a la 2 para generar 4 tratamientos. Los factores fueron los isómeros del piquerol, que en su nivel bajo fue el piquerol B y en su nivel alto el piquerol A. El otro factor fue la concentración con su nivel bajo en 200 partes por millón y el alto 300 partes por millón. Aquí tenemos la representación geométrica de este diseño. 30 garrapatas grávidas fueron asignadas a cada tratamiento. El método de tratamiento fue el de inmersión, donde cada garrapata fue tratada durante 30 segundos en una de las 4 soluciones resultantes que aquí se presentan. La variable de respuesta fue el tiempo medido en días desde que la garrapata recibió el tratamiento hasta su muerte. El periodo de observación fue de 20 días. A continuación, se presenta la aplicación de la regresión de supervivencia paramétrica usando el programa JOM versión 16. Una vez abierto el archivo donde tenemos los datos, vamos a examinar su estructura. Cada renglón corresponde a una garrapata. Como ustedes recordarán, tenemos 4 tratamientos, 30 garrapatas por cada uno de los 4 tratamientos, entonces vamos a tener un total de 120 renglones correspondientes a las 120 garrapatas. Las dos primeras columnas corresponden a los factores. La primera columna corresponde a los isómeros del piquerol, que puede ser el piquerol A o el piquerol B. La segunda columna a la concentración, que puede ser la concentración de 200 partes por millón o 300 partes por millón. Por ejemplo, la primera garrapata fue tratada con el piquerol A la concentración de 200 partes por millón. La última columna corresponde al tiempo hasta la muerte de la garrapata desde que fue tratada. Por ejemplo, la primera garrapata, el tiempo hasta su fallecimiento fue de 2 días. Tenemos una columna que podemos considerarla como auxiliar, que aquí la designamos como muerte. Es una columna binaria que toma 2 valores 0 o 1, donde 0 va a significar que la garrapata en cuestión falleció. Por ejemplo, la garrapata 1 falleció al segundo día. Pero tenemos algunas garrapatas, por ejemplo, esta garrapata que fue tratada con el piquerol B a la concentración de 200 partes por millón, que no murió durante el periodo de observación de 20 días. Y tenemos otras 2. En total tenemos 3 garrapatas que no murieron durante el periodo de observación. Las 3 se presentaron con el piquerol B a la concentración de 200 partes por millón. Cabe mencionar que esta variable es lo que se conoce en el lenguaje de análisis de supervivencia como la variable de censurada. Para iniciar el análisis, vamos aquí a lo que dice análisis y vamos a confiabilidad y supervivencia. En confiabilidad y supervivencia buscamos ajuste por la función de supervivencia paramétrica. Pulsamos aquí y nos aparece
este recuadro. Nos pide el tiempo hasta el suceso. El tiempo hasta el suceso es hasta la muerte de la garrapata, que son los días. Nos va a pedir la variable de censura, que en este caso la denominamos muerte. El código de censura que usamos fue el de 1, en el caso de que no falleció, checamos, es correcto. Y vamos a especificar el modelo factorial, que tenemos aquí dos factores, seleccionamos piquerol y concentración, y para hacerlo de una manera más eficiente nos vamos aquí en la parte de macros, solicitamos factorial completo. Yum tiene una plataforma muy poderosa para hacer análisis de supervivencia. En la parte de distribución tiene una variedad de distribuciones probabilísticas para esto, pero tiene una capacidad de comparar todas las distribuciones y nos ayuda a seleccionar la mejor o una de las mejores para el caso de estudio. Entonces aquí vamos a empezar y vamos a seleccionar todas las distribuciones. Una vez que seleccionamos todas las distribuciones, pulsamos ejecutar. Y aquí de una manera gráfica vemos la superposición de la distribución. Para verlo de una manera más clara, quitamos el sombreado y lo tenemos para los 4 tratamientos. Por ejemplo, aquí tiene piquerol, vea la concentración de 300 partes por millón, pero aquí podemos poner cuáles serían las curvas resultantes para el piquerol A, 300 partes por millón. Como mencionamos en el video de la introducción, con mucha frecuencia las curvas de mortalidad tienen formas sigmoides. Aquí vemos que algunas distribuciones, pues francamente no semejan esa forma y veremos que probablemente van a ser descartadas, por ejemplo la exponencial. Aquí tenemos la comparación de los modelos para 1, 2, 3, 4, 5 distribuciones de probabilidad. Usa 2 criterios. El criterio de información A y C, que es el criterio de información de Akaike, y el criterio de información bayesiano. Para propósitos de optimización, los valores entre más pequeños es mejor. Los valores que se presentan como más pequeños seleccionan la distribución de Weibull. Más sin embargo, la log logística está muy cercana si vemos los valores. Y en términos de la forma de las curvas con respecto a las curvas experimentales, es la que más se parece. Entonces nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante con la distribución log logística. Vamos a seleccionar el ajuste de supervivencia paramétrica con la distribución log logística, que es la última que tenemos aquí. La abrimos. Y aquí tenemos una serie de información muy interesante. Tenemos aquí el modelo de regresión. Aquí tenemos la estimación de los coeficientes del modelo para los factores piquerol, concentración, para la interacción. Y para evaluar la significancia de los efectos de los factores, podemos en Yum hacerlo de 2 maneras, con las pruebas de Wald o con las pruebas de razón de verosimilitud. Ambas pruebas indican que ambos factores, el piquerol y la concentración,
resultan significativos al nivel de significancia del 5%. Sin embargo, la interacción se encuentra en una situación limítrofe para ambas pruebas, un poco o ligeramente superior al 5%. Nosotros vamos a continuar considerando esta interacción porque estamos en este caso de estudio en una etapa inicial de investigación. Estamos trabajando todavía con muestras pequeñas, con un número pequeño de garrapatas, y entonces pues probablemente para realmente ver la significancia de esta interacción necesitaríamos muestras más grandes, así que vamos a considerarla para la discusión de los resultados. De cualquier manera, si esta interacción resultara ser espuria, en investigaciones futuras, pues se va a hacer más evidente, pero no corremos el riesgo de perder información importante y relevante. Lo siguiente, vamos a estimar los tiempos, los T50 o tiempos para producir el 50% de la mortalidad. Para hacer esto de una manera directa, nos vamos aquí a esta pestañita rojita y nos vamos a pedir estimar el cuantil. Aquí queremos estimar los T50 para los 4 tratamientos, para que aseguramos que estén los 4 tratamientos con palomeados, y en términos de la probabilidad de proporción que queremos determinar es el 50% o la mitad de la población. Aquí especificamos como 0.5 y aquí le damos a ir, y aquí en esta tabla vamos a tener los T50 para cada tratamiento. Por ejemplo, para el piquerol A la concentración de 300 partes por millón, el T50 sería 8.6 días aproximadamente, y aquí también nos proporciona su intervalo de confianza que va de 7.4 días a alrededor de 10 días y así sucesivamente. Esto también lo podemos ver de una manera gráfica. Si nos vamos otra vez a esta pestaña roja y nos vamos al perfilador de cuantil. Entonces aquí, por ejemplo, la probabilidad de falla, que sería en este caso la falla significa muerte de la garrapata, la ponemos como en proporción en valores de 0.5. Y entonces aquí de una manera gráfica podemos ver la misma información. Por ejemplo, aquí tenemos el piquerol A la concentración de 200 partes por millón y tenemos que el T50 es 11.4 días, que corresponde aquí a la tabla, y aquí está su intervalo de confianza. Lo mismo para si queremos ver el piquerol A 300 partes por millón, pues aquí tenemos que es 8.6 días con un intervalo de confianza que va de 7.4 días a alrededor de 10 días. Con esta información vamos a evaluar los resultados y a discutirlos. Aquí tenemos los resultados graficados en una gráfica de interacción, la cual facilita la interpretación de los mismos. En el eje horizontal tenemos el factor concentración con sus 2 niveles, y en el eje vertical tenemos los T50 en días. La gráfica presenta 2 líneas, una para cada isómero del piquerol. La línea roja corresponde al piquerol B y la línea azul al piquerol A.
Las bandas de variación representan los intervalos de confianza 95%. La interacción se visualiza de manera notoria por la ausencia de paralelismo entre las dos líneas. En la gráfica se observa que el efecto de la concentración depende de los isómeros del piquerol. Por ejemplo, al incrementar la concentración del piquerol B, la línea roja, de 200 partes por millón a 300 partes por millón, los valores de T50 se mantienen prácticamente iguales o constantes. Es decir, no hay incremento significativo de la actividad insecticida del piquerol B. En contraste, al incrementar la concentración del piquerol A de 200 partes por millón a 300 partes por millón, su actividad insecticida incrementa significativamente al producir el 50% de la mortalidad en menor tiempo para la concentración más alta. Por otro lado, la gráfica indica que la actividad del piquerol A es significativamente superior a la del piquerol B a la concentración de 300 partes por millón. Por último, al comparar los valores de T50 estimados por la regresión de supervivencia paramétrica con los obtenidos directamente de las gráficas experimentales de mortalidad para la concentración de 300 partes por millón, la que se encuentra reportada en el artículo de Pesticide Science, notamos que prácticamente son iguales. Por lo que podemos decir que este método proporciona resultados consistentes con los experimentales. Muchas gracias por su atención.